Buenas tardes a todos, deseo se encuentren bien. No sé si me escuchan bien y si ven la presentación, me confirman, por favor. Buenas tardes, licenciada, sí se le escucha. Gracias, muy amable, Vilma. Bueno, en principio creo que tenían algunas dudas sobre el examen, el segundo parcial. No sé si hayan dudas aún o si podemos iniciar con la sesión del día de hoy. Ustedes me dicen. Ya les subí las notas a la cartelera virtual, ¿verdad? Primero había se habían subido preliminarmente y ya luego pues ya se confirmó la totalidad de las notas, ¿verdad? Porque habían algunos que habían hecho extemporáneo y pues les faltaban la nota por ahí, pero ya creo que ya todos están. Sí, Carlos, dígame. Sí, buenas tardes, licenciada. Solo yo le había escrito precisamente por la duda que existía, usted me aclaró ahí parte de, y solo quería preguntar, el valor del examen parcial en realidad se complementaba con el trabajo que se había presentado, la hoja de trabajo, es así, ¿verdad? No, el examen valía sobre 40 puntos. La hoja de trabajo que ustedes realizaron, digamos que esa no era parte de la nota, ¿verdad? Era únicamente por si en algún caso pues había alguien que tendría algún inconveniente o que él pues había tenido que no llegara a la zona, ¿verdad? Pero realmente no era parte del examen. El examen valía sobre 40. 20 puntos la primera serie, 20 la segunda serie. La primera serie era prácticamente unos casos, ¿verdad? Que tenían 2 preguntas cada caso. Solo hubo un problema con una de las preguntas al principio. Algunos que terminaron rápido el examen no les dejó responder con las dos respuestas, ¿verdad? De cada pregunta, creo que era la 3 y la 5. Entonces, les indiqué que me lo podían mandar al correo electrónico, las respuestas que no pudieron colocar ahí, y así lo hicieron, y ya se les sumó también esa parte a los que la tenían buena, ¿verdad? Entonces, y la segunda serie, que si no estoy mal, eran 10 preguntas de 2 puntos cada una, ¿verdad? Para hacer 20 puntos, y la primera serie que eran 5 preguntas de 4 puntos cada una, porque cada pregunta de cada caso valía 2 puntos, ¿verdad? Entonces, esa fue la ponderación. La hoja de trabajo era únicamente para que pues practicaran ustedes y para que le diéramos continuidad a lo que es el procedimiento de licitación. Okay, muchas gracias, licenciada. A mí me queda claro. No sé si alguno de los compañeros tendrá alguna duda. Y si no, pues entonces paso a la presentación. Muchas gracias, Carlos. Muy fino por su apoyo también, ¿verdad? No sé si hay alguien que tenga alguna otra duda. Bueno, previo a iniciar la sesión virtual del día de hoy, quiero comentarles que pues se está yendo el tiempo bastante rápido y ya creo que hay publicación de exámenes finales, ¿verdad? Entonces, si no estoy mal, a menos que pues modifiquen las fechas, nuestro examen final sería el 21 de mayo. Los exámenes parciales, creo que los finales inician el 19 de mayo, si no estoy mal. Quiere decir que nosotros ya vamos a tener únicamente 4 clases, ¿verdad? Entonces tenemos que tratar de avanzar lo más que podamos en estas sesiones, ¿verdad? Porque ya tenemos solo la clase de hoy, ¿verdad? Del 6 de mayo, la del 8 de mayo, que es el viernes, la del próximo miércoles 13 y la del viernes 15, ya que pues ya al 19 pues iniciarían con sus parciales de los cursos que llevan. Entonces sí quisiera que pues se pudiesen a repasar lo que puedan, ¿verdad? De lo que hemos visto, porque en el examen final viene todo el contenido, ¿verdad? Y no es un tema para, digamos,
para asustarse o algo así, sino que yo prefiero que estudien todo porque digamos que pueden haber preguntas que sean de lo primero que platicamos, ¿verdad? Del aspecto más general de lo que es este curso de Derecho Financiero. Y pues también puede ser que venga una serie, así como la que les coloqué, donde les hacía preguntas ya como tipo caso, ¿verdad? Entonces, ¿para qué? Para que ustedes pues tengan la posibilidad de que si pues les va mal en una serie, pues en la otra puedan recuperarse, ¿verdad? Y la idea de evaluar todo el contenido es que ustedes tengan esa, digamos, esa integración de todo lo que vimos, tanto de lo que es más teórico como de lo que ya se debe aplicar en la práctica en algún momento determinado, pues que ustedes vayan a tener que estar en una junta de licitación o formar parte de emitir un dictamen técnico que les estén solicitando, ya sea en el aspecto jurídico, ¿verdad? Que tengan que avalar determinada circunstancia, entonces pues ustedes puedan saber cuál es ese procedimiento que están haciendo y qué es lo que implica formar parte de una junta de licitación o una junta de cotización, ¿verdad? Entonces, yo ya subí al Classroom adelantándome a los temas que falta por ver para que ustedes empiecen a leer los temas y si tienen dudas, pues las podamos ver en clase cuando veamos el tema específico para que ustedes vayan estudiando, ¿verdad? Yo lo que les recomiendo es que si no les gusta, digamos, leer en electrónico, pueden imprimir las diapositivas y estudiarlas. Y digamos que integrar con la ley, ¿verdad? Ir leyendo los artículos que hemos ido pues colocando en las diapositivas, porque pues obviamente todo el artículo no se puede colocar en una diapositiva porque una diapositiva solo es una guía, ¿verdad? Entonces ya cuando ustedes están estudiando, pues ya pueden leer todo el artículo. Y si hay algo que tengan alguna duda, pues ya lo podemos practicar. Aquí en el área de mensajes tengo una pregunta. Si alguno quisiera revisión de segundo parcial, sí puede pedir revisión, pero eso sí le digo que si tiene alguna cuestión que está mala, ¿verdad? Y que se le puso como buena, pues se le va a bajar puntos. Les digo que ahorita hay un margen mínimo de error porque como los exámenes fueron electrónicos, digamos que yo hice la clave del examen. Entonces es muy difícil que vaya a haber, digamos, alguna respuesta que sea incorrecta, ¿verdad? Pero si se anima a pedir la revisión, pues con mucho gusto se lo puedo revisar, ¿verdad? El requisito solo es que me dé su número de carnet y verifico cuál es su examen y pues analizo si hubo algún tipo de error. Pero como le digo, como ya están efectuadas las claves, es una cuestión que es muy difícil que haya error en ese aspecto, ¿verdad? En Arlene Fuentes es quien está preguntando, o Arlene, no sé cómo se pronuncia. Entonces, quien desee revisión o tenga alguna duda, pues ya sabe cómo es el procedimiento prácticamente porque actualmente pues estamos en tema virtual, ¿verdad? Entonces no puede hacerse de otra manera, ¿verdad? Fíjense que digamos que resolverles el examen ahorita es un poco complicado porque como les digo ya no tenemos tiempo para poder digamos entrar en este como más a fondo de esto porque tenemos que avanzar en los temas, si no no lo vamos a poder agotar. Sin embargo, con mucho gusto, pues podría ver si en alguna parte de la siguiente clase o de la última clase, pues podamos aclarar algún tipo de duda que tengan en alguna de las preguntas o de las respuestas que tenían que dar, ¿verdad? Sí, Juan Carlos, dígame. Licenciada, buenas tardes. Buenas tardes, dígame. Yo creo con una consulta, perdón, con el tema del trabajo, ¿ya está sumado, por ejemplo, la nota? Es que el trabajo no era parte de la nota, o sea que el examen valía sobre 40. Va, perfecto. Era mi duda nada más, entonces, licenciada. Bueno, sí, no sé si hay alguien más y si no, podemos iniciar la sesión del día de hoy para ir avanzando.
Y si pues tienen alguna duda cuando ya vayamos a finalizar, pues lo solucionamos. Bueno, viniendo ya de lo que es la modalidad de cotización, de licitación, perdón, que es un procedimiento para adquirir bienes y servicios o la realización de obras públicas, ¿verdad? En este caso, pues vamos a continuar con el régimen de cotización o como lo denomina nuestra ley de contrataciones del Estado, sistema de cotización. Y pues en este caso, yo les comentaba que primero quería que viéramos la modalidad de licitación. ¿Por qué? Porque prácticamente es la que agota todos los pasos y son muy parecidos a los pasos en la cotización. Entonces, la forma en la que vamos a abordar la cotización es que vamos a hacer una comparación con la licitación. ¿Para qué? Con los pasos que se llevan en la licitación para que ustedes vean cuáles son las diferencias, que si bien es cierto no son sustanciales, sí son diferencias que digamos que tenemos que conocer, ¿verdad? Para saber cómo es el procedimiento en la licitación y en la cotización, ¿sí? Entonces aquí en la primera diapositiva, pues esta ya la he puesto en otra de las diapositivas donde les coloco cuáles son las principales modalidades de adquisición pública. Y se recuerdan que tenemos lo que es la licitación, la cotización y la compra directa. Estas fueron, digamos que, las principales fueron la licitación y la cotización cuando fue emitida la ley en el 92. Sin embargo, posteriormente, pues también tenía una compra directa y la última, digamos que reforma que se agregó, pues es esta compra de baja cuantía. Luego tenemos otras modalidades especiales que las vamos a ver ya al final, ¿verdad? En la penúltima clase, para que ustedes pues tengan conocimiento de todas esas formas especiales como los arrendamientos, las adquisiciones de bienes inmuebles, el dragado de ríos, la adquisición con proveedor único, que son ya temas más específicos, ¿verdad? Pero los principales son estos 4, por eso se los coloqué de esta manera. Entonces, esto ya lo dominamos bastante, considero que ya tenemos como la idea de los montos, ¿verdad? Es decir, que si la adquisición que quiere realizar una entidad o una institución pública o que recibe fondos del Estado y que para el efecto los va a utilizar para hacer alguna adquisición, entonces en este caso, si es una licitación, debe ser de 900,000 en adelante, ¿verdad? Es decir, 900,000 con un centavo ya es una licitación. Si fuese de 90,001 y no más de 900,000, pues ahí estaríamos ante una cotización, que es el tema del día de hoy. Por eso no vamos a hablar nada de la compra directa ni las demás para que no nos confundamos. Entonces, esta diapositiva se las puse a modo general para que recordemos lo que ya platicamos previamente en otras sesiones. Bueno, entonces aquí ya entramos en lo que es la modalidad del régimen o sistema de cotización. Entonces, al igual que la licitación, es una modalidad de adquisición de bienes, servicios u obras públicas que se debe utilizar cuando el monto total exceda de 90,000 quetzales, pero no sobrepase 900,000 quetzales. ¿Sí? Esto creo que también nos queda bastante claro cuándo es que tenemos que iniciar este régimen, ¿verdad?, de cotización. Bueno. Las siguientes diapositivas son parecidas a las que tienen de la licitación. Sin embargo, ustedes van a ver algunas partes que están como subrayadas o como resaltadas en otro color. Entonces, esa, digamos que va a ser nuestra clave para ver qué es lo diferente, ¿verdad?, que se realiza en esta modalidad de adquisición pública con lo que es la licitación, ¿verdad? Entonces, en principio, como paso número 1, ¿verdad?, tenemos lo que es la inclusión en el programa anual de adquisiciones públicas. Algunos solo le llaman programa anual de compras y lo abrevian PAC, ¿verdad? Pero yo considero que es necesario, pues, colocarlo de una manera más técnica, ¿verdad?, que es el programa anual de adquisición pública, ¿verdad? Y específicamente,
pues al igual que en la licitación, pues tenemos el fundamento legal del artículo 4 de la Ley de Contrataciones y el 14 del reglamento. Sin embargo, quisiera que si alguno de ustedes tiene su ley, por favor le diera lectura al artículo 42 de la Ley de Contrataciones del Estado. ¿Se recuerdan que les dije que tenían que tener su ley a la mano, verdad? Para poder ir avanzando y que pues no les cueste en el momento en que pues tengan que dar respuesta a algún cuestionamiento. O no sé si no tienen su ley o si ya están un poco cansados. Bueno, pero igual si no tienen su ley, entonces acá se los coloqué en la diapositiva, ¿verdad? El artículo 42 de la Ley de Contrataciones del Estado, el epígrafe establece aplicación supletoria. Y esto es que indica que las disposiciones en materia de licitación regirán supletoriamente en el régimen de cotizaciones en lo que fueren aplicables, ¿sí? Entonces, si normalmente la cotización está regulada en muy pocos artículos, está del artículo 38 al artículo 42, ¿sí? Entonces, obviamente que nos manda aplicar supletoriamente los demás artículos de la ley que se refieren al procedimiento o a la modalidad de licitación, ¿sí? Entonces, este artículo es muy importante porque nos autoriza, ¿verdad?, a aplicar supletoriamente el régimen de licitación o las disposiciones que se apliquen a ese régimen en caso que la ley del artículo 38 al 42 pues no establezca algo al respecto. Entonces, si nos fijamos, el paso número 1 en esta modalidad de cotización es idéntico al paso 1 de la modalidad de licitación, que es la inclusión en el programa anual de adquisiciones públicas. Es decir, que las entidades públicas desde antes de que inicie el ejercicio fiscal deben programar qué compras, qué suministros, qué obras necesitan realizar en el año, ¿verdad? Es decir, si el ejercicio fiscal inicia el 1 de enero de cada año y termina el 31 de diciembre, quiere decir que si, por ejemplo, ahorita tenemos que incluir en el programa anual de adquisiciones públicas lo que vamos a adquirir o a comprar en el 2027, ¿verdad? Entonces tenemos que hacerlo antes de que inicie el año 2027. Normalmente pues se realiza en cada institución lo realiza en los meses que considera pertinentes, normalmente cuando ya está finalizando el año en el último trimestre, ¿sí? Pero deben hacerlo antes de que inicie el ejercicio fiscal, es decir, el nuevo año, porque se necesita tener una programación previa. Aquí no es un tema de que sobre la marcha las entidades van a decir, ay, es que se necesita construir un puente o se necesita construir una escuela en los ministerios, ¿verdad? Sino que tienen que hacer una programación de cada año, ¿sí? Entonces aquí no hay una improvisación, o al menos eso es lo que la ley pretende que sea, ¿verdad? Claro que no estoy diciendo que no puedan surgir excepciones o imprevistos o emergencias sanitarias sobre todo, ¿verdad? O algún tema que pueda haber un siniestro, que pueda haber un terremoto, algún caso fortuito, alguna fuerza de la naturaleza, caso de fuerza mayor que provoque, pues deba hacerse una adquisición o comprar algún suministro necesario para garantizar algún bien jurídico tutelado a la población, ¿verdad? Pero en términos generales, el paso 1 es igual que la modalidad de licitación. Entonces, el paso 1 sería la inclusión en el programa anual de adquisiciones públicas que deben hacer las instituciones o entidades del Estado de las compras, suministros y contrataciones que vayan a hacer durante ese año. Luego tenemos el paso 2, regulado en el artículo 14 del reglamento de la ley, en el que pues se establece lo que es el paso de requisición o solicitud de compra.
Esto quiere decir que cada entidad, pues el departamento que necesite, digamos, adquirir ya sea mobiliario, equipo, eh, o a la realización o alguna prestación de un servicio, entonces en ese caso ese departamento de dicha entidad tiene que hacer una solicitud de compra, ¿verdad? Le denominan requisición, digamos que es la palabra técnica que utilizan, ¿verdad? Y es el responsable de la entidad que debe justificar por qué se necesita realizar esa compra, por qué es necesario contratar determinado servicio. Ahorita está, digamos que no podemos decir de moda, pero sí está en auge el tema cibernético, ¿verdad? El tema de que pues sea verídico o sea algo, solo una cortina de humo o algo para distraer o una distracción, pues hay un problema de un ataque, ¿verdad? De un hackeo al sistema informático. Creo que de la Universidad de San Carlos ha iniciado y ahora que están indicando que también el ejército y pues otras instituciones pues han sido hackeadas. Entonces, ¿qué sucede? Ahí hay una necesidad que está surgiendo, ¿sí? La necesidad de proteger el sistema informático de cada institución. Entonces, cada institución ahorita, al ver todas estas situaciones que se está perdiendo información de los trabajadores, información sensible, ¿verdad? Porque pues muchas veces hay direcciones, hay temas ahí complejos que pues puede provocar hasta hechos delictivos, ¿sí? Eh, porque digamos que si es la Universidad de San Carlos, ahí está toda la información, la mayoría de estudiantes y de los profesores. Entonces pónganles, ahí están la dirección, el lugar donde trabajan, ¿verdad? Los contratos, cuánto ganan. Es una cuestión muy delicada, pero la más delicada es que están los números de cuenta, ¿verdad? Entonces, si no tenemos cuidado, pues nos pueden enviar un mensaje que necesitan pues la contraseña o algún tema así, y aunque uno diga que no va a caer en ese tema, puede haber personas que sí, pues tengan esa situación y pues puedan ser estafados, ¿verdad? Entonces, el tema de la información es un tema bastante sensible y que, digamos que aquí en Guatemala, tal vez ahorita lo estamos viendo por este tema del hackeo al sistema de la universidad, pero también, digamos que a nivel mundial, pues hay una preocupación al respecto, ¿verdad? Y pues han ido en otros países pues realizando, emitiendo leyes para proteger la información, ¿verdad? Sin embargo, pues aquí en Guatemala, al ver toda esta situación, pues algunas entidades que aún no han sufrido un ataque cibernético o un hackeo como tal, están viendo la necesidad de comprar un, digamos, protector. Todo esto es electrónico, ¿verdad? Entonces son software, son otros temas que pues tienen que haber especialistas para el efecto, ¿verdad? Ingenieros, técnicos, especialistas que deben dar dictámenes al respecto y pues para el efecto, para justificar la necesidad, obviamente que las entidades van a decir, miren, ya hay entidades que han sido hackeadas y que han puesto en peligro pues la integridad, la información de las personas, ¿verdad? Entonces, en ese caso, pues ahí justifican esa necesidad de adquirir o de contratar un servicio a una entidad que proteja los datos, ¿verdad? Entonces, este paso número 2, esta requisición o esta solicitud de compra que debe hacer la entidad que está interesada, pues es el paso número 2 y es el mismo paso exactamente en la modalidad de licitación. Por eso ven que no tiene ningún resaltado, ¿verdad? Entonces ya vamos paso 1, incluirlo en el programa anual de compras o de adquisiciones del Estado, de la institución como tal. Todas las instituciones deben realizar ese programa anual de adquisiciones. Luego tenemos lo que es el paso 2, la requisición o solicitud de esa compra, ¿verdad? Justificando la necesidad de comprar o de adquirir ese bien o servicio o de elaborar determinada obra. Luego tenemos el paso 3, que es prácticamente lo mismo, que es la elaboración de los documentos de la cotización, ¿sí? Digamos que aquí donde dice bases de licitación sería bases de cotización,
especificaciones generales, especificaciones técnicas, disposiciones especiales, planos si fueran obras, pero hay una diferencia con la licitación. Y es que en el caso de la cotización, además de esos 5 documentos, se tiene que presentar un formulario de cotización. Esto lo encontramos regulado en el artículo 40 de nuestra ley, ¿sí? Entonces aquí vemos una diferencia, quizás mínima, pero sí hay algo diferente, ¿verdad? Hay algo que se debe agregar. En este caso, no es que vamos a quitar alguno de los documentos que ya están indicados del artículo 18 al 20, sino que se va a agregar. Entonces, se debería agregar a estos 5 documentos un 6º documento, que es ese formulario de cotización, ¿sí? Que pues obviamente está elaborado, preredactado por el tema de Guateconta, ¿sí? Entonces, tenemos claro que aquí está la primera diferencia o el primer agregado que es que no se pide en una modalidad de adquisición pública por medio de una licitación. Entonces, quiero que lo noten, porque a veces cuando ustedes leen las diapositivas, digamos que tal vez no van a darse cuenta cuál es la diferencia, pero por eso se lo subrayo aquí y es bueno que ustedes escuchen las clases porque así ustedes van haciendo sus anotaciones, ¿verdad? Por eso les publiqué de una vez las presentaciones para que ustedes vayan haciendo sus anotaciones, ¿verdad? Y que aquí pues obviamente se llama elaboración de documentos de la cotización o muchos podrían llamarle solo bases de cotización, ¿verdad? Luego tenemos el paso 4, que sería la disponibilidad presupuestaria, que es exactamente igual a la modalidad de licitación, ¿sí? Obviamente que deben contar con el presupuesto, debe haberse incluido en el plan operativo anual, ¿verdad? Los POA para la ejecución de ese presupuesto. Entonces, todos digamos que deben haber partidas presupuestarias en las cuales se destinen para estas adquisiciones que desean realizar las entidades públicas. Entonces, este no requiere mayor análisis porque es idéntico a la modalidad de la licitación. El paso 4 sería la disponibilidad presupuestaria, que la tenemos regulada en el artículo 3 de la ley. Luego tenemos el paso 5, que son esos dictámenes técnicos, ¿verdad? Que se refiere al artículo 21 de la ley y 15 del reglamento, pues que estos, como lo platicábamos, ¿verdad? Aquí tienen que ser emitidos por personal idóneo de la entidad que pretende hacer la contratación. Y pues si no cuentan con el personal, tendrán que recurrir a otras dependencias o instituciones para que pues se realice ese dictamen. Tiene que ser un dictamen, digamos, de financiero, un dictamen jurídico, un dictamen técnico específico del tema que se está tratando, ¿verdad? Entonces deben ser especialistas quienes emitan en esas áreas, quienes emitan esa justificación del por qué la contratación va a beneficiar a la institución, ¿verdad? Eso que le llaman la Contraloría, esa calidad del gasto público, ¿verdad? Que va a ser utilizado y destinado para el mejoramiento de la institución y obviamente va a incidir en la satisfacción de pues, la prestación de los servicios a la población. Entonces, en el paso 5, que son los dictámenes técnicos, es igual a la modalidad de licitación. Ahora bien, tenemos el paso número 6, que aquí hablamos de lo que es la aprobación de los documentos de la cotización. Y pues, ¿quiénes van a aprobar estos documentos? Como lo establece el artículo 21, ¿verdad? Los documentos a que se refiere el artículo 18, que ya leímos en el paso donde establece las bases, digamos, que coloquialmente muchos le dicen bases de cotización, aunque se refiera a 6 documentos, en este caso aumentando el formulario, deben ser aprobados por la autoridad administrativa superior. Y aquí quiero que noten el artículo 40, que establece que la aprobación del formulario y de documentos para cotización deben ser aprobados por la autoridad administrativa superior de la entidad que está requiriendo el bien o servicio, ¿verdad?
Entonces, en este caso hay una diferencia, que en la licitación la autoridad que aprueba los documentos es la autoridad superior y en este caso pues estamos hablando que deben ser aprobados por la autoridad administrativa superior en el caso específico de la cotización, ¿verdad? Y esto lo encontramos regulado en el artículo 40, ¿verdad? Luego todo lo demás pues es lo mismo, ¿verdad? Para hacer la aprobación de estos documentos. Cuando digo documentos de cotización me refiero a pues los que se elaboran con las bases de cotización, los digamos específicos, los generales, el formulario, todo esto debe ser aprobado por la autoridad administrativa superior. Entonces aquí agregamos a lo que establece para la licitación el artículo 40, ¿sí? Este sería el paso 6. Luego nos vamos con el paso número 7. Aquí nos referimos a la publicación de las bases del evento en Guatecompras. Y esta es una característica que de verdad se diferencia. Tal vez no es un tema de fondo, pero sí en el trámite, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en el procedimiento de cotización es mediante un concurso público a través de Guatecompras. Ofertas de proveedores que están legalmente establecidos y están pendientes de este tema de Guatecompras, están inscritos en el registro, que tienen como condiciones de vender o de contratar bienes o servicios. Y los interesados deben adquirir las bases en papel o en medio electrónico descargándolas de Guatecompras. Aquí la diferencia con la licitación, si se recuerdan, es que en la licitación no solo se debe hacer la publicación de las bases del evento en Guatecompras, sino que en la licitación se debe realizar en un diario de mayor circulación, ¿verdad? En el diario oficial. Entonces, además de que lo publican en Guatecompras, también se hace una publicación, según la última reforma, en el diario oficial, ¿sí? Entonces, esta es otra diferencia, que en la modalidad de cotización no se hace la publicación en el diario oficial, únicamente se publica en Guatecompras. Entonces, esa es otra diferencia importante, específicamente en cuanto al trámite, ¿verdad?, que se debe llevar a cabo. Ahora bien, siguiendo con las publicaciones, otro aspecto que es distinto es el plazo que se da en estas publicaciones. En el tema de la licitación, como ya lo vimos, ahí son 40 días calendario que deben mediar entre la convocatoria y la recepción de las ofertas. Entonces, aquí vemos en el artículo 39 y 17 del reglamento una diferencia, que en la cotización, entre la publicación de la convocatoria y de las bases de la cotización en Guatecompras y el día fijado para presentar y recibir ofertas, debe mediar un plazo mínimo de 8 días hábiles. Entonces, no solo el plazo es menor, sino que solamente se cuentan días hábiles. En cambio, en la licitación se cuentan días calendario, o sea que ahí contamos sábados, domingos y días festivos. En cambio, en el caso de la cotización únicamente se cuentan días hábiles, es decir, de lunes a viernes. Y esta es una de las diferencias. En cuanto a las publicaciones, vemos que el paso 7 y el paso 8 relacionados a esa publicación que se hace en principio, que solo se hace en Guatecompras y que es por un plazo menor que el de la licitación, ¿sí? Esta es otra de las diferencias. Luego continuamos con el paso número 9, ¿verdad? En este caso, pues se hace la entrega de las bases a los interesados. Entonces, los interesados deben adquirir las bases en papel o en medio electrónico descargándolas de Guatecompras. Y esto sí es parecido a la licitación, porque pues en el caso de obras, bienes o servicios que pues los documentos no, porque son muy pesados o porque son planos o por la naturaleza de los mismos, no pueden ser publicados de forma electrónica, pues deberán pagar el costo de la reproducción de los mismos la empresa que quiere hacer su oferta, ¿verdad? Entonces, acá es el paso 9, la entrega de las bases a los
interesados. Luego tenemos lo que es el paso 10, que prácticamente es igual al de la licitación, es el nombramiento de la junta de cotización, ¿sí? En este caso, los miembros titulares y suplentes de las juntas de cotización, licitación o calificación deberán ser servidores públicos nombrados por la autoridad competente. Si en este caso estamos hablando de una cotización, la autoridad competente va a ser la autoridad administrativa superior. Ahora bien, cuando hablamos de una licitación, la autoridad va a ser solamente la autoridad superior, ¿sí? Entonces, esta también es una diferencia que vamos a ver en el siguiente paso, ya que el paso 10 es igual. Incluso de la lectura del artículo 11, vemos que incluye junta de cotización, junta de licitación o junta de calificación, ¿sí? Y aquí tenemos el paso número 11, que es pues el tema de la recepción de las ofertas. En este caso, el artículo 41 refiere pues una diferencia un poquito más sustancial en cuanto a la licitación, si es lo que estamos platicando, que los interesados presentarán sus ofertas en forma electrónica en un formulario que proveerá el sistema de Guatecompras, y la oferta se podrá acompañar con documentación física y demás requerimientos y formalidades que hayan sido establecidas en las bases de la convocatoria. Los precios unitarios y totales que figuren en las ofertas deberán ser fijos, expresados en quetzales, tanto en cifras como en letras, y no se aceptará ninguna oferta fuera del plazo que se estipule en las bases. Siempre que solo les deja el artículo como muy corto, que es cuando les diga se estipule o se establezca, se están refiriendo a las bases de la cotización, ¿sí? Entonces, en este caso vemos otra diferencia sustancial. ¿Por qué? Porque aquí los interesados presentan las ofertas electrónicamente en un formulario de Guatecompras. En cambio, en una licitación, tienen que presentarlo como implica, es un sobre cerrado donde presentan sus ofertas los interesados, ¿verdad? Los proveedores que están interesados en que les sea adjudicado ese evento, ¿verdad? Entonces, en este caso, acá vemos otra de las diferencias que es importante, ¿verdad? Porque pues aquí no está esa publicidad que se da en la licitación. Por eso es que la licitación es licitación pública, ¿verdad? Porque ahí sí es eminentemente público. Cuando reciben las ofertas, se dan solo 30 minutos y luego ya no se reciben más y se tienen que, digamos, abrir los sobres, ¿verdad? Las plicas donde vienen las ofertas presentadas por los proveedores. Es un acto formal y presencial. Esa es la diferencia principal, que este acto, en el caso de la cotización, es un acto virtual. ¿Por qué? Porque es electrónico que se realiza, ¿verdad? No hay una inmediación, ¿verdad? Sí, Juan Carlos, dígame. ¿Le escuchamos, Juan Carlos? ¿O se le presionó por error? Creo que lo perdimos un ratito. Bueno. Entonces, en este caso... Sí, dígame. Mire, ¿qué sucede cuando hay empresas? Póngale que yo tengo una empresa, meto mi licitación, pero como sé que tal vez no estoy calificado, tengo otra empresa que sí, y yo como proveedor meto con otra empresa, se puede decir, la misma licitación. ¿Esto puede generar algún tipo de problema o se puede dar? Que es la misma persona con dos empresas, se puede decir, metiendo licitaciones. Mire, pues sería desgastante para la entidad que está presentando. Digamos que una entidad puede tener, un propietario o una persona puede tener varias empresas, ¿sí? Que se pueden dedicar a lo mismo, sí, pero
sería, digamos que si está presentando una oferta para que le sea adjudicado un bien o servicio y presenta, digamos, oferta porque tiene 2 empresas, ¿verdad? Yo no vería ahí que hay un problema como tal. El problema sería si eso lo hace, digamos, como para no perder la adjudicación, que siempre sea él, ¿verdad? Póngale, si tiene 5 empresas, presentar las 5 ofertas él mismo, ¿verdad? Entonces ahí sí habría un tema de que esta persona quiere que obligadamente le sea adjudicado. Entonces, acá en estos temas, digamos que las juntas de cotización, en este caso que estamos platicando, son las encargadas, ¿verdad?, de verificar todas estas circunstancias. El punto es que puede ser que la persona sea propietaria de las empresas, digamos, pero no en papeles, sino que legalmente pues sean propiedad de otra persona, ¿sí? Entonces, ahí es muy difícil que las juntas vayan a determinar esa circunstancia. Entonces, ya eso, si alguien tiene conocimiento de ese tema, pueden, digamos, denunciarlo, ¿verdad? Porque eso ya sería que está haciendo, pues, un tema para hacer un fraude, digamos, ¿verdad? Porque quiere que le sea adjudicado de cualquier forma. Pero no es un tema, digamos, que sea tan evidente, ¿verdad? Porque obviamente incluso hay empresas que son de funcionarios públicos, pero que no están a nombre de ellos, sino que están a nombre de otras personas, pero realmente ellos están detrás de eso. Pero eso es muy complicado de determinar si, por ejemplo, ellos no figuran de ninguna forma como representantes legales o que ellos hayan aportado o que ellos reciban las ganancias directamente. Entonces, eso solo sería digamos, de determinar, pero por medio de una investigación, si alguien pusiera alguna denuncia, ¿verdad? Pero no, digamos que no. Sí, como le digo, en la práctica, los comerciantes, ¿verdad? Como en toda la historia, buscan la forma de poder obtener siempre, pues, los negocios, ¿verdad? Y estar siempre en esos temas obteniendo ganancias, ¿verdad? Entonces, utilizan argucias y pues hacen que pues algunos eventos sean opacos, ¿verdad? Que sean poco transparentes. Pero como le digo, es un poco difícil de determinar a menos que haya algo evidente, ¿verdad? Que esté a nombre de la misma persona. Entonces, en esos casos, las juntas que reciben las ofertas son las que se encargan de decir, bueno, estas no las vamos a recibir o solo vamos a recibir una porque es el mismo propietario, por ejemplo, ¿verdad? O nos está, y hay que dar, digamos, por eso es lo que se necesita recibir la mayor cantidad de ofertas para poder tener una mejor elección, lo que más le convenga al Estado, ¿sí? Tal vez en las cotizaciones es un poco más, antes era más a discreción, era un tema como que la entidad solo cotizaba a 5 empresas y ahí se realizaba, se lo adjudicaba la junta a la empresa que quería y la gente nunca se enteraba, o sea, las otras empresas nunca se enteraban de esa cuestión porque la cotización antes no era pública. Cuando se emitió la ley de contrataciones del Estado, digamos que por eso es que están estos 2 procedimientos, porque si los miramos son idénticos, solo que con algunas pequeñas diferencias del monto nada más, pero realmente es lo mismo. Entonces no tiene sentido que los legisladores hayan regulado una misma modalidad de adquisición, ¿sí? Pero lo que pasa es que en un principio el espíritu de la norma era distinto, porque se crearon estas 2 figuras, licitación pública se llamaba, porque esa se daba a conocer a toda la población y por eso se publicaba no solo electrónicamente, sino en el diario oficial, para que todas las entidades que se enteraran pudieran ofertar. Incluso el plazo, por eso en la licitación es de 40 días, porque ¿para qué? Para que haya más oportunidad de que en más tiempo, más presentación de ofertas, más empresas pueden preparar su oferta. En cambio, en la cotización, todo era distinto al momento de que crearon la ley, porque
la cotización era incluso menos tiempo y no se publicaba, ¿verdad? No era pública, sino que la entidad que está haciendo la requisición, digamos, que necesita el bien o servicio, lo que hacía era que hacía, digamos, como lo que hacemos nosotros cuando queremos comprar algo. Solicitaba a 3 empresas las cotizaciones según las necesidades, ¿verdad? Por ejemplo, si yo quisiera comprar una casa, entonces voy a 3 inmobiliarias y verifico, porque según lo que yo quisiera, ¿verdad? Si quiero una casa de 2 niveles, cotizo en las 3 inmobiliarias y pues yo decido a cuál, ¿sí? Entonces la cotización, ese era el objetivo, que fuera mucho más privado y a discreción. Pero ¿qué pasó? Se dieron muchos temas opacos, poco transparentes, y lo que comentaba el compañero, ¿verdad? Que se adjudicaba, digamos, a la empresa que le daba comisión, por ejemplo, por hacer el negocio o adjudicarle el bien o servicio o la compra, pues le daban una comisión del 10% o del 15% o del 20% a quien estaba efectuando el negocio. Entonces, ¿qué pasó? Se desnaturalizó y se empezaron a hacer, pues, a beneficiar digamos, a empresas de funcionarios o que tenían relación con quien estaban adjudicando la compra, o que eran las mismas empresas, ¿verdad? Ya tenían como que un tipo de monopolio, ¿verdad? Solo a las mismas empresas les adjudicaban las compras o los negocios. Y por esa razón fue que esta ley ha sufrido tantas reformas. Y digamos que ya de último, ahora la cotización, digamos que ya se volvió un tema más público, más controlado, relativamente, ¿verdad? Porque ya debe hacerse prácticamente mediante formulario y publicarlo en Guatecompras, siempre utilizando casi el mismo método, ¿verdad? Que es menos plazo y toda esta cuestión, pero ya es un tema que la ley, pues los legisladores han tratado de volverlo un tema más público, ¿verdad? Entonces ya se ha perdido un poco la diferencia que tenía en un principio la licitación de la cotización y ya son casi iguales, solamente los montos son distintos, ¿verdad? Entonces, lo que el compañero pues nos aportaba a la clase, pues eso no lo vamos a negar, sí sucede y sí se da, y por eso pues hay casos, ¿verdad? Que están siendo investigados, hay casos, sobre todo estos temas pasan mucho en las municipalidades, ¿verdad? Entonces hay muchos alcaldes que están siendo procesados o incluso ya fueron sentenciados por temas así, ¿verdad? Que no escapa a que obviamente una ley pues no va a limitar tanto cuando una persona quiere hacer un fraude o hacer una cuestión así ilegal, pues se encuentran las maneras, ¿verdad? Pero obviamente que si son denunciados, si son determinados, ¿verdad? Que han cometido un tipo de defraudación de esa magnitud, pues tienen que estar a las consecuencias legales pertinentes, ¿verdad? Pero la ley, digamos, con todas las reformas que ha sufrido, pues han tratado de minimizar esa problemática que se estaba generando y que se daba digamos que ya se volvió como una práctica, ya era muy evidente, ya ni siquiera trataban de disfrazar la situación, ¿verdad? Sino que se volvió un tema bastante común y pues por eso es que ha sufrido muchas reformas esta ley. Es una de las leyes más reformadas que existe, ¿verdad? Porque han tratado de que cuando surge una de estas cuestiones, reforman para minimizar esos posibles fraudes o esas posibles cuestiones que quieran perjudicar los eventos, ¿verdad? Para lo que se busca es la mayor transparencia posible. Bueno, entonces, continuando con el tema, ¿verdad? En el paso 11, entonces, tenemos lo que son la recepción de las ofertas. En el artículo 41 establece que aquí hay una diferencia con la de licitación que hablábamos, ¿verdad? Que en este caso las ofertas las presentan de forma electrónica
mediante un formulario que provee el sistema de guarda de compras. Lo llenan de forma electrónica, lo mandan, acompañan los documentos y pues ahí están las especificaciones y lo que las bases les hayan indicado, ¿sí? En cambio, en la licitación, ahí se hace de forma presencial, de forma pública, y ahí se abren las plicas y las ofertas pues se leen y se levanta se redacta un acta. O sea que es un acto formal y presencial. Entonces esa es la diferencia. La cotización no. La cotización es un tema virtual, digamos, ¿verdad? Esto lo encontramos regulado en el artículo 41. Como en el caso de la licitación, después de la recepción de las ofertas, el paso sería la apertura de plicas, que eso lo tenemos en esas diapositivas. Pero como aquí no hay plicas, ¿verdad? Sino que todo es electrónico, pasamos de una vez a la evaluación de las ofertas. ¿Y esto quién lo realiza? Las juntas de cotización. Entonces, este es el paso número 12. Según el artículo 41, la junta de cotización evalúa las ofertas recibidas. Y pues el artículo establece temas puntuales, ¿verdad? De que si no se reciben ofertas, se informa a la autoridad administrativa superior y pues se debe publicar nuevamente una extensión de 8 días al plazo para recibir nuevas ofertas, ¿verdad? Y si no se recibieran, entonces se queda en la libertad de efectuar una contratación directa, que eso lo vamos a ver más adelante. Siempre utilizando las mismas bases que fueron utilizadas en el evento desierto, ¿verdad? Desierto porque pues no se pudo realizar porque obviamente ante la falta de ofertas, pues a quién se le va a adjudicar. Entonces esta es una cuestión que es similar a la de la licitación, ¿verdad? Porque se hace la evaluación de esas ofertas que fueron presentadas. Solo que aquí este artículo sí es muy específico y nos establece cómo se debe proceder en caso de que no hubiesen presentado ninguna oferta, ¿verdad? Es decir, que se extiende un poco, se extiende más plazo, ¿verdad? Por otros 8 días para que presente. Porque muchas veces 8 días es muy poco, máximo si es un evento grande, ¿verdad? Que necesita dictámenes y otras cuestiones que acompañen los oferentes, entonces obviamente que no les da tiempo a hacer la presentación de esa oferta, ¿verdad? Luego, continuando con el paso 13, en este caso van a proceder ya a la calificación de las ofertas. Si en dado caso sí hubieron oferentes, ¿verdad? Entonces se procede a la calificación. ¿Quién califica? La junta de cotización. Aquí es igual que en la licitación, ¿verdad? El artículo 28 y 19 de la ley y 19 del reglamento determina cuál es la oferta más conveniente dependiendo de la calidad, precio, tiempo, características. La clave son las bases. Si en las bases se dijo que el porcentaje mayor se le iba a dar a que fuera de mejor calidad sobre precio y tiempo, entonces eso es lo que estima la junta para poder calificarla. Y se recuerdan que la califica y pone la mejor oferta y luego sigue en orden descendente a la peor oferta. ¿Por qué? Porque si en dado caso con la primera entidad que ellos calificaron como la mejor oferta no se puede suscribir el contrato, entonces se continúa con la segunda mejor oferta, ¿sí? Por eso es que se la deben colocar en ese orden descendente, de mayor a menor, o de mejor a peor, ¿verdad? A la peor oferta. Como paso 14 tenemos la adjudicación, que también es igual que en el de la licitación, los mismos fundamentos legales, 33 de la ley, 21 del reglamento, y pues aquí esta adjudicación, ¿verdad? La hace también la junta. Se recuerdan que las juntas, tanto de licitación como de cotización, tienen una función triple, ¿verdad? Receptor, es decir, recibir las ofertas, calificar las ofertas, hacer esa evaluación, ¿verdad? Que hablábamos con anterioridad en el paso, y adjudicar. ¿Qué se adjudica? El negocio. Adjudicar la compra o la contratación del servicio a la entidad que dio la mejor oferta, ¿sí? Entonces, en este caso, la Junta hace una calificación de los oferentes que clasifiquen sucesivamente y pues
como les decía, ¿verdad? Si en caso la primera oferta que se consideró la mejor no se lleva a cabo por algún motivo, que la entidad no acepte alguna circunstancia que le está indicando, pues, en el contrato ya en el momento de la suscripción, pues entonces se sigue con la otra mejor oferta. El paso 15 también es igual a la licitación, se aprueba la adjudicación y esta aprobación está a cargo de la autoridad administrativa superior, ¿verdad? La que debe realizar esa aprobación o improbación de lo que hizo la Junta de Cotización, ¿verdad? Si la Junta de Cotización le adjudicó a una empresa, entonces, digamos, vamos a suponer que la autoridad administrativa superior aprueba lo que la Junta hizo. Entonces, si lo aprobamos, vamos a seguir con el paso 16. En este caso, el paso 16 sería la suscripción del contrato, ¿verdad? Entonces, ahí ya se tienen que suscribir en el plazo de 10 días contados a partir de que se haga la adjudicación definitiva. Adjudicación definitiva quiere decir que la autoridad administrativa superior ya la aprobó, ¿verdad? Eso quiere decir esa palabra de adjudicación definitiva. Entonces, ya que ha sido aprobada por la autoridad administrativa superior, entonces se tienen que, pues, venir los representantes legales para poder hacer la suscripción del contrato. Digamos que si ustedes siguen la lectura del artículo, ahí establece que pues, la autoridad administrativa superior y la entidad que ha adjudicado, digamos, delega la celebración de contratos dependiendo si es un ministerio, el ministro lo delega en el viceministro o en los directores generales o directores de las unidades ejecutoras para que ellos pues sean los encargados de suscribir el contrato con la entidad a la que se le adjudicó. Y pues esos serían los pasos, ¿verdad? Si nos fijamos, no hay una diferencia, digamos, en cuanto al fondo específico de una licitación o una cotización. Digamos que las diferencias que existen son en cuanto a los trámites, en cuanto a la forma de presentarlas. Sin embargo, ambas son públicas. Entonces ya no hay el origen o la naturaleza de la creación de esta ley y de que fueran dos modalidades distintas, se perdió, ¿verdad? Pero pues ha sido modificada y pues nosotros debemos aplicarla conforme lo que se establece ya en las reformas finales, ¿verdad? Que puede ser que no sean las últimas, puede ser que vuelva a ser reformada esta ley o incluso que sea derogada por una nueva ley, ¿verdad? Porque ya cuando una ley está demasiado reformada, pues tiende a dar mucha confusión, ¿verdad? Y pues para entender mejor lo de la cotización, yo les quise hacer estos cuadros comparativos para que, pues, al mismo tiempo que ahorita repasamos un poco la licitación, también vimos la modalidad de cotización, ¿verdad? Entonces, estos últimos cuadros comparativos son muy importantes porque es como un resumen de lo que acabamos de platicar, ¿verdad? Entonces, tenemos que en el aspecto de diferenciador, ¿verdad? Entre licitación y cotización, hay un aspecto que pues es el histórico, ¿verdad? Es esa diferencia histórica entre ambas, que es lo que les comentaba, que en el 92 la licitación se diseñó como un procedimiento público y competitivo, o sea, que se daba a conocer a todas las empresas, se publicaba en Cuatecompras y en el diario oficial para que hubieran la mayor cantidad de ofertas posibles, ¿sí? Y en el tema de la cotización, se diseñó como un procedimiento, entre comillas, privado, ¿verdad? Y dirigido solo a ciertos oferentes. ¿Por qué? Porque en inicio, como les comentaba, la entidad que necesitaba el bien o servicio, pues solicitaba a 5 empresas cotizaciones y pues le adjudicaba a la que consideraba la junta de cotización, digamos que siempre había junta, pero
ya era un tema, este tema no era público, ¿verdad? Entonces, por eso les coloqué la palabra privado entre comillas, porque era, aunque no lo decía expresamente, era un tema que prácticamente era discreción de la junta de cotización de la entidad, ¿verdad? Entonces, como esto se prestaba a poca transparencia, pues fue modificado y ahora ambos sistemas o modalidades de adjudicación de bienes o servicios o obras públicas, pues son públicos, ¿verdad? Uno es, y únicamente tenemos pues otras diferencias, ¿verdad? Dejando el aspecto histórico, yéndonos al monto de la adquisición, que esta es la principal diferencia, ¿verdad? El monto de la adquisición, que la licitación es cuando exceda de 900,000 quetzales, la adjudicación o la prestación del servicio que se pretende, y la cotización es cuando exceda de 90,000, pero no sobrepase los 900,000. Entonces, el monto de la adquisición es una de las principales diferencias. Para mí es la principal. Luego tenemos, en cuanto a la autoridad que nombra a la Junta y aprueba la adjudicación realizada, también hay una diferencia. En la licitación es la autoridad superior y en la cotización es la autoridad administrativa superior. ¿Y esto cómo lo vamos a saber? Se recuerdan que en el artículo 9 de la Ley de Contrataciones del Estado está expresamente quién es la autoridad superior, quién es la autoridad administrativa superior de cada entidad. Pues para saber, por ejemplo, quién es la autoridad superior o la administrativa superior, tenemos que ir al artículo 9 para determinar esas circunstancias, ¿sí? Luego tenemos lo que es el órgano encargado de recibir y calificar las ofertas, así como de adjudicar el negocio. Y ya vimos, ¿verdad?, que solo cambia el nombre, ¿verdad?, que es Junta de Licitación en el caso de la licitación y Junta de Cotización en el caso de cotización. Aquí prácticamente es un tema nominal. ¿Por qué? De denominación. ¿Por qué? Antes sí había motivo para que, digamos, tuvieran sus diferencias. ¿Por qué? Porque cuando inició en el 92, que la primera emisión de la ley, cuando se emitió, la Junta de Licitación tenía 5 miembros, la Junta estaba integrada por 5 personas y la de cotización estaba integrada por 3 personas. Actualmente, según el 10 y 11 de la Ley de Contrataciones del Estado, son 3 subtitulares y 2 suplentes, ¿sí? En ambos casos, tanto para la licitación o cotización, las juntas están integradas con la misma cantidad de miembros, 3 titulares y 2 suplentes, ¿sí? Y por último, pues tenemos otras diferencias que quizás son más de forma, ¿verdad? Pero que también se las coloqué por acá, que es la forma en la que se presentan las ofertas. En la licitación deben presentarse directamente ante la Junta de Licitación implica. ¿Qué quiere decir implica? En sobre cerrado, para evitar que exista, digamos, conocimiento de otras, que otras empresas se enteren de cuánto está ofertando la otra empresa y que oferten menos para que les adjudiquen a ellos, ¿verdad? Entonces, en ese caso, por eso es que en la Junta de Licitación se debe presentar y de forma presencial, ¿verdad? Implica en sobre cerrado. En cambio, en la cotización es por medio de un formulario electrónico en Guatecompras, que Guatecompras tiene ese formulario, se debe llenar y pues se debe hacer esa presentación de forma electrónica, ¿sí? Entonces ahí hay una diferencia más que todo formal. Luego tenemos la forma de publicidad del evento, que era lo que hablábamos de las publicaciones. En la licitación se tiene que hacer en Guatecompras, es decir, en forma electrónica y en forma física en el diario oficial, aunque digamos que ahora el diario oficial también es electrónico, ¿verdad? Entonces, pero siempre hay una, digamos, hay una impresa, ¿verdad? Hay una modalidad impresa. Y en el tema de la cotización, solamente se hace la publicación en Guatecompras. Entonces, esa es una diferencia, la forma en la que se publicita el evento, ¿verdad?
Y la última diferencia es el plazo que hablábamos de esa misma publicidad que se hace. Si es un evento de licitación, pues la publicación se hace, debe transcurrir por lo menos 40 días calendario para que pues la mayor cantidad de empresas pueda ofertar, pueda presentar su oferta en Plica, ¿verdad? Y son días calendario, quiere decir que cuenta sábado y domingo y todos los días, ¿verdad? En cambio, en la cotización, el plazo es menor, ¿verdad? Debe mediar entre la publicación y de la convocatoria de las bases y la recepción de la oferta 8 días, pero estos son hábiles, quiere decir que no incluye sábado ni domingo ni días festivos. Ahí tienen ustedes los artículos que refieren a esta circunstancia. Entonces, estos son, digamos, las diferencias que tenemos en cuanto a la sustanciales, ¿verdad? En cuanto a las modalidades tanto de licitación y de cotización. ¿Sí? Si lo vemos, no hay mayor diferencia o principal, ¿verdad? Si yo les preguntara cuál es la principal diferencia entre una licitación o entre la modalidad de adquisición pública de la licitación y cotización, ¿ustedes qué responderían? De acuerdo a lo que hemos visto ahorita. La principal diferencia. El monto, ¿verdad? El monto del evento que se pretende adjudicar, ¿verdad? Esa es la principal diferencia, porque si eso no existiera, fuera prácticamente lo mismo, ¿verdad? No tendría razón de ser, porque los demás temas de diferencia son temas puramente de trámite, ¿sí? Puramente para la presentación del mismo, para la forma de publicarlo, pero no es algo que vaya a cambiar, digamos, pero el monto sí, eso es primordial, ¿verdad? Entonces esa es la principal diferencia entre una licitación y una cotización. Es la única diferencia que ha quedado desde que se emitió la ley, ¿verdad? Que el espíritu de la ley fue otro y ahorita pues ha variado por las reformas y ya tenemos que prácticamente las dos modalidades tienen los mismos pasos, con algunas diferencias en las presentaciones, ¿verdad? Que algunas son electrónicas y otras son presenciales, y en los plazos, que son más para la licitación, menos para la cotización, pero las juntas son nombradas las juntas son integradas por la misma cantidad de funcionarios que son designados por las entidades, ¿verdad? Algunas entidades tienen la práctica de nombrar las juntas de cotización y las juntas de licitación desde el inicio del año, a otras para todo el año, ¿verdad? Hay otras instituciones que no les gusta así, sino que nombran las juntas para cada evento y pues depende de cada entidad. Lo importante es que debe haber una junta nombrada para todo evento de licitación y cotización. ¿Y quién las nombra? Según el artículo 9, si es licitación, la autoridad superior de la entidad, y si es una cotización, la autoridad administrativa superior. ¿Sí? Normalmente las autoridades superiores son el ente más grande, ¿verdad? El que tiene mayor poder de decisión. En el caso, por ejemplo, si fuera la Corte Suprema de Justicia, es el Pleno de la Corte Suprema de Justicia la autoridad superior. Si fuera una licitación, si se tratara de una cotización, sería la autoridad administrativa superior, el gerente general del organismo judicial, ¿sí? Si fuese, digamos, el Congreso de la República, entonces sería la Junta Directiva del Congreso, la autoridad superior, y si fuere una cotización, la autoridad administrativa, pues sería el director, ¿sí? Entonces, digamos que hay entidades que no tienen gerentes, sino que tienen directores. Entonces, esas son autoridades, digamos que por darles un tip, digamos, que las autoridades administrativas superiores de las entidades normalmente son los gerentes generales, los directores, pueden ser en algunos casos, como la presidencia y la vicepresidencia, que ellos delegan a qué funcionarios van a designar,
Entonces eso está en el artículo 9, ¿verdad? Entonces para entenderlo mejor, pues ya lo leímos nosotros en la clase que vimos los órganos de la Ley de Contrataciones del Estado, pero ustedes pueden volverlo a repasar para tener claro cuál es la autoridad administrativa superior y cuál es la autoridad superior, ¿verdad? Normalmente el Tribunal Supremo Electoral, ¿verdad? El Pleno del Tribunal Supremo Electoral, y pues de ahí la administrativa superior sería el gerente o el equivalente a gerente, un director, ¿verdad? Y eso prácticamente serían las diferencias que existen entre una licitación y una cotización, pero no son como sustanciales tanto como lo del monto, ¿verdad? Si no existiera esa diferencia del monto, sería prácticamente lo mismo, ¿verdad? No se sabría cuándo es cotización y cuándo es licitación. Sería un poco más confuso, ¿verdad? Entonces, no sé si alguno de ustedes tiene alguna duda respecto, digamos, al tema de las modalidades de adquisición pública más importantes, que son la licitación y la cotización. Y si no, pues pueden leer las diapositivas y si tienen alguna duda, el viernes las podemos solucionar. El viernes vamos a continuar con el tema de las posibles incidencias que puedan surgir en un evento de licitación o de cotización. Esas incidencias se pueden dar, ¿verdad? Y es importante que las platiquemos para que ustedes pues tengan alguna idea de qué es cómo se pueden resolver o qué es lo que se puede dar en esto, ¿verdad? Para continuar con los temas e ir avanzando en las últimas 3 clases que pues tendríamos, ¿verdad? No sé si alguien tiene alguna duda y si no, pues los dejo para que vayan a su próxima clase. No, Lick, muchas gracias. Pues bastante aclaró mi duda que tenía sobre el tema que le estaba preguntando de cuando lamentablemente pues hay gente que se queda a adueñar de las cotizaciones, ¿verdad? Y se adjudican ellos como 5 empresas con tal de quedar en el concurso. Entonces, claro. Sí, es una mala práctica que se da y que pues existen los mecanismos para tratar de disminuir esa circunstancia, pero como le digo, es bastante complejo, ¿verdad? Porque incluso aunque sea una sola empresa, pero si está teniendo algún tipo de negocio por detrás, es muy complicado poder probar, ¿verdad? Que está dándole alguna comisión a alguien o algo así, ¿verdad? Entonces, sí es un tema más de valores de cada persona, qué es lo que su conciencia le permite hacer, ¿verdad? Porque pues sabemos que todo acto trae una consecuencia y pues muchas veces puede ser que nadie se dé cuenta, pero llega el día en que pueden caer, ¿verdad? Y pues ahí la mentira luce mientras la verdad no llega, dice mi mamá. Entonces es difícil porque no se vive con una tranquilidad o con una paz, ¿verdad? Y créanme que tener paz y tranquilidad en la vida es una de las cosas más importantes, ¿verdad? Porque dormir tranquilo no tiene precio, ¿verdad? A dormir con esa pena de que, ay, ojalá no se den cuenta de lo que estoy haciendo, ¿verdad? Es complicado, pero el problema es que algunas personas que llegan al poder o que tienen una posición de poder muchas veces pierden el rumbo, ¿verdad? Y a veces cuando uno llega a un lugar, pues es bien difícil poder cambiar una práctica que se viene dando. Entonces uno debe tomar la decisión, ¿verdad? De si seguir, denunciar o muchos pues lo que hacen es pues no hacen nada, ¿verdad? Dejar pasar, pero también omitir, ¿se recuerdan? Es como permitir, ¿verdad? Entonces es una cuestión de valores. Dejando eso, solo tengo una aquí, les voy a enviar por WhatsApp el número de me pueden mandar un correo para que yo realice la revisión, ¿verdad? Si nos queda registrado que pues pedimos la revisión, no tenga pena, ahí vamos a verificar y si efectivamente hay algún tema que pues requiera algún aumento o alguna cuestión que haya sido pues mal calificada, porque también el sistema puede fallar, ¿verdad? Nada es infalible,
¿verdad? Entonces, con mucho gusto, quienes deseen la revisión pueden enviarme un correo a ese correo que les acabo de mandar al mensaje y me ponen su nombre completo, su número de carnet y la solicitud de revisión de su examen de su segundo parcial, ¿verdad? Gracias, Ligda. Bueno, para servirles, que tengan buena noche. Gracias por la atención. Gracias.